El licenciado Jorge López Hilario, él es de la barra de la defensa técnica, del equipo de la defensa técnica del licenciado Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, pues de los últimos encartados en el expediente del caso Odebrecht, y por supuesto pues hemos querido conversar con López Hilario para que nos ayude a entender un poco, bueno, todo estos alegatos, la parte de la acusación, el presupuesto probatorio del Ministerio Público y en fin, bueno, pues qué esperan en esta audiencia preliminar que se reinicia el próximo 1 de octubre. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes y nos encontramos bastante satisfechos de estar acá frente a una audiencia tan importante para el país para explicar cuáles son los argumentos y medios de defensa de Jesús Vázquez Martínez. ¿Cómo no? Justo ustedes se habían estado quejando de la imprecisión de los cargos, de la entrega del presupuesto probatorio, de la relación acusación con las pruebas y todo esto, y bueno, a partir de ahí está la estrategia. ¿Qué siguen entendiendo de esta acusación? Mira, esta acusación sin lugar a dudas que es arbitraria, es violatoria de la ley y no cumple con los mandatos legales para poder colocar a un ciudadano en las facultades de ejercer adecuadamente su defensa. Lo primero es que esa acusación no cumple con el requisito esencial de tener una formulación precisa de cargos. Y vamos a explicarte por qué. Y a la ciudadanía. En la acusación se enarbola una premisa falsa de que Jesús Vázquez Martínez hizo una serie de situaciones de hecho para lograr influenciar en el Senado de la República Dominicana y aprobar el proyecto de la hidroeléctrica Pinalito en su periodo como presidente del Senado en el año 2003-2004. Sin embargo, para hacer una acusación de esa magnitud, ¿cuál es la obligación del Ministerio Público? Decir específicamente cómo influenció, cuáles mecanismos ejerció para esa influencia, de qué modalidad y a quiénes específicamente influenció. ¿Fue a través de una extorsión? ¿Fue a través de dádivas? ¿Fue a través de componendas políticas? ¿Cuál fue la maniobra? Nada de eso se explica en la acusación. Y desde luego que con esas características, esa vaguedad, esa ausencia de formulación precisa de cargos, desde luego que esa acusación es nula, porque no dice cómo, cuándo y dónde Jesús Vázquez Martínez logró influenciar en el plano senatorial completo para la aprobación de ese proyecto. Y desde luego que eso es una violación colosal de todos los principios que rodean el debido proceso de ley. Porque para que un ciudadano sea acusado, tiene que haber ese requisito fundamental de formularle cargos, porque solo a través de una formulación que sea precisa y circunstanciada, éste puede ejercer el derecho de defensa. Para que cuando le digan, mira, en tal fecha y a tal hora, tú hablaste con Mengano, Sutano y Perencejo y lograste convencerlo para la aprobación de este proyecto, en violación de la ley, en violación de los procedimientos. Entonces ahí el ciudadano tiene el derecho a defenderse diciendo, no, yo no me reuní con fulano, Mengano y Sutano porque estaba en tal sitio. O en su defecto decir, sí, yo me reuní con Mengano, Sutano y Perencejo, pero hablamos de tal cosa. O no, no se violó los reglamentos, se hizo de esta manera. Entonces el Ministerio Público ha recurrido, frente a la ausencia total de pruebas que rodea este expediente, a la arbitrariedad, a la abstracción y a una formulación imprecisa de cargos y a decir de una manera genérica, echar un puñado de pólvora y decir aquí hubo soborno. Y como Jesús Vázquez fue presidente del Senado, este influenció en la aprobación de un proyecto. Pero lo primero es que el ejercicio de las facultades que tiene un senador de aprobar o no
los contratos que remite el Poder Ejecutivo, en modo alguno se puede entender como violación a la ley. Y el Ministerio Público habla de que tiene pruebas de cheques que el principal encartado, el empresario Ángel Rondón, habría girado a nombre tanto del licenciado Vázquez Martínez como de parientes de ellos. Ese parece que es parte de las principales pruebas que dice tener el Ministerio Público. Eso es un bulto mediático. Y se sale a la prensa a decir, mira, como están estos cheques, hay soborno. Pero el régimen legal en la República Dominicana es bastante claro. Es que lo que se presume es la buena fe. Es que lo que se presume es la licitud en las operaciones de comercio. Esos cheques obedecen a una actividad de ilícito comercio, que es la venta de ganado. Pero es más, de conformidad con la ley de cheques en la República Dominicana, el librador del cheque puede optar por colocar o no el concepto a que atribuye el pago de ese cheque. Y en uno de esos cheques dice el concepto claramente, compra de ganado. Hay una investigación seria cuando se acusa diciendo que son sobornos y el propio cheque dice que es compra de ganado. Además, todo el país sabe que Ángel Rondón es un ganadero. Tiene una fábrica, de hecho, de queso ahora. Pero todo el país sabe que Jesús Vázquez Martínez es ganadero. Y no solo le vende, o en esa ocasión le vendió a Ángel Rondón a través de una de sus empresas, que es una operación lícita que nadie puede cuestionar, porque no había en lo absoluto ningún tipo de impedimento. Y todavía no lo hay, porque Ángel Rondón todavía tiene un contrato de la obra más importante de Odebrecht, que es Punta Catalina, siendo el intermediario Ángel Rondón. Y el propio Procurador General de la República estableció que en esa obra ni hubo sobrevaluación, ni hubo sobornos. Y hoy vimos en la prensa una información que nos parece a nosotros interesante. Y es que inclusive hay unos fondos que se han destinado por encima del costo de Punta Catalina. 336 millones de dólares. Pinalito, su presupuesto, con 20 años de estudio técnico, fue de 131 millones de dólares. Una de las obras de menor valor de Odebrecht. Y ahí se indica irresponsablemente que Jesús Vázquez cometió el ilícito penal de soborno y que fruto de eso también tiene un enriquecimiento ilícito, siendo ambas imputaciones totalmente falsas. Antes del enriquecimiento ilícito, también algo como que ha llamado la atención, como uno conoce la mecánica o ha escuchado sobre la mecánica del soborno, como que es muy difícil que alguien per se que vaya a sobornar a otro lo haga dejando evidencias como los cheques, ¿verdad? Que si yo sé algo. Mira, el que tiene esa urdimbre para delinquir, para hacer maniobra fraudulenta, pues desde luego que piensa en cómo lo hará. Pero en el caso de Jesús Vázquez Martínez, que es un reconocido productor agropecuario y que hizo actividades de ilícito comercio, desde luego que no tiene ningún tipo de temor en demostrar esa situación ante cualquier escenario que se le presente, porque son operaciones ciertas, que nosotros aportamos las pruebas que demuestran la certeza de esas específicas operaciones, así como otras tantas múltiples con las principales empresas del país a nivel nacional y a nivel regional en la provincia de María Trinidad Sánchez y los municipios principales de esa provincia del país, donde también Jesús Vázquez Martínez hace esas operaciones de ilícito comercio con total normalidad, cosa esta que lo sabía el Procurador General de la República y el Ministerio Público, y dolosamente, es decir, con mala fe de encubrir la verdad y tratar de presentar un expediente contundente, omitió las declaraciones de impuesto de Jesús Vázquez Martínez, donde en su contenido están todas sus declaraciones en todos los rubros agropecuarios, en el que éste por más de 40 años, más de 4 décadas, ha incursionado. Es decir, que con este proceso no solamente se acusa injustamente a una persona, sino que queda en evidencia el deterioro de la institucionalidad y cómo se ejerce la facultad punitiva de perseguir el crimen de una manera
totalmente irresponsable, irregular y haciéndole un flaco servicio a la sociedad. Pues en el expediente, ahora nosotros tenemos que invertir la frase, ni están todos los que son, ni son todos los que están, es todo lo contrario a lo que dijo el Procurador General de la República. ¿Ustedes creen que hay alguna implicación de carácter político por Chu ser un destacado líder del partido opositor? Y de hecho, a la sazón, cuando estalla el expediente, fue de los forjadores del principal partido, ahora que fue de hecho secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Mira, nadie pone en duda que Jesús Vázquez Martínez es un reconocido político de la franja de la oposición, del principal partido opositor al gobierno del PLD. Sin embargo, nosotros no hemos enarbolado una tesis de persecución política. Nosotros nos vamos a defender con los argumentos técnicos. Sin embargo, su inclusión en el expediente, podemos decir nosotros, que no obedece a ningún criterio jurídico. Eso sí lo podemos decir, porque ahí no hay una formulación precisa de cargos, ahí no hay pruebas vinculantes y sobre todo, Jesús Vázquez Martínez ejerció la presidencia del Senado exclusivamente en un año. En ese año se aprobó un solo contrato de Odebrecht. Pero aparte de todo eso, luego del 2004, en todo ese periodo, fue un senador opositor. Es decir, con unas muy mínimas posibilidades de poder ejercer las influencias que dice el procurador. El 4 al 10 él fue opositor. Evidentemente, y con minoría, sin posibilidad de agenciarse esas maniobras que irresponsablemente le indilga el Ministerio Público a un ciudadano que ha tenido una trayectoria, usted puede estar de acuerdo o no, en términos políticos con Jesús Vázquez Martínez. Sin embargo, ha tenido una trayectoria que ha sido intachable. Nunca nadie en este país ha escuchado un escándalo de índole de su honradez, de su moral, de su ética, de Jesús Vázquez Martínez. Y se quiso reducir su estatura política al decir que exclusivamente puede justificar recursos como empleado, por decirlo de esa manera, como legislador en el tiempo que le ejerció. No puede justificar, dice que los bienes, pero eso la riqueza que generó. Primero, ahí no hay gran riqueza. Y segundo es que, lo primero, Jesús Vázquez Martínez no incursionó a la política con aspiraciones económicas. Lo hizo como una vocación de servicio al país. Muy jovencito entró. Pero sus primeros pasos en la política no fue como legislador. Fue director del Seguro Social en la provincia de María Trinidad Sánchez y en la provincia de Samaná. Fue cónsul en Venezuela. Fue cónsul en Venezuela y fue gobernador de la provincia de María Trinidad Sánchez. Pero antes de todo eso, recogió con sus hombros la actividad productiva de su familia, porque Jesús Vázquez Martínez no es un improvisado en los rubros agropecuarios a lo que se desempeña, en la venta de ganado, la venta de leche, arroz, coco y cacao. Es que eso es una actividad que la desempeñaba su padre y la continúa junto con su otro hermano. Y todo eso es totalmente conocido en la provincia de María Trinidad Sánchez y también a nivel nacional. Chu es un hombre trabajador, honrado y que lo poco que tiene, porque no tiene gran riqueza, es el fruto de su trabajo tesonero y del apoyo de una bella familia que le acompaña. De hecho, para nadie es un secreto que Jesús Vázquez Martínez es un político a tiempo completo. Así es. Que en sus funciones, que siempre ha desempeñado altas funciones en el antiguo PRD y ahora en el PRM, eso todo el mundo lo conoce. Ha sido director nacional de varios sectores importantes en las campañas del otrora PRD, ahora PRM. Y no puede dejar sus ocupaciones políticas, por ejemplo, por ir a vender un ganado. Si tiene un núcleo familiar, como la sociedad dominicana de manera normal lo exhibe, donde hay una comunidad de bienes, donde la esposa coadyuva ese fomento económico de la familia, donde los hijos son soporte y colaboran activamente, porque Chu viene de una familia trabajadora y eso es lo que han visto sus hijos y lo que hacen sus hijos.
En consecuencia, ahí nosotros depositamos como elementos de pruebas las certificaciones de que a otros grupos importantes, quien le vende la carne es su hijo. Pero no desde ahora, desde hace muchos años atrás. Y en la actualidad lo continúa haciendo. Y también su otra hija, por igual su esposa. Entonces, esa acusación, involucrando a la familia, que es algo delicado de tocar, sin pruebas, porque donde hay algún indicio de violación a la ley, pues el Ministerio Público debe de actuar, ese es su rol, pero investigando. Si, por ejemplo, el Ministerio Público vio ese cheque que dice compra de ganado, ¿qué fue lo primero que debió de hacer? Preguntarle a Ángel Rondón, mira, ¿este cheque lo firmaste tú? No, ¿quién lo firmó? ¿Qué ganado tú compraste? Y anotar eso ahí. Y simultáneamente preguntarle entonces a Chu, mira, ¿y a qué obedece esto? ¿O a los hijos? ¿O averiguar si Ángel Rondón tiene ganado o si Chu tiene ganado? ¿O ir a Nagua, a donde el alcalde pedáneo de esa localidad, a verificar si ha transportado ganado de una provincia a otra? ¿O ir a las fincas de Ángel Rondón y preguntar si llegaron o no ahí ganado de la provincia de María Trinidad Sánchez? Es decir, que estamos frente a una acusación irresponsable donde el Ministerio Público dice los únicos fondos que puede demostrar Jesús Vázquez Martínez son los salarios que recibió como senador. Eso es un abuso. Bueno, vamos a solicitar la anuencia de Jorge López Hilario. Él es del equipo de la defensa técnica del licenciado Jesús Vázquez Martínez Chu, quien está encartado en el expediente del caso Odebrecht. Vamos a un corte y ya venimos con los minutos finales de esta entrevista.